¿Sabías que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna de más de 133 mil millones de dólares, todavía vive en la misma casa que compró en 1958 por 31.500 dólares? ¿O que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, durante años manejó un Honda Accord usado mientras construía su imperio empresarial? Estos no son datos casuales. Son pistas de algo mucho más profundo. Los millonarios del mundo no llegaron donde están por suerte, por herencia familiar o por trucos mágicos. Llegaron ahí desarrollando hábitos financieros específicos que la mayoría de las personas nunca conoce y que definitivamente nadie nos enseña en el colegio ni en la universidad. Hoy vas a descubrir los 7 hábitos financieros más poderosos que comparten los millonarios más exitosos del planeta. Hábitos que han sido documentados, estudiados y comprobados por investigadores financieros durante décadas. Hábitos que cualquier persona puede implementar, sin importar su situación económica actual. Pero aquí está la realidad que pocos quieren admitir. Conocer estos hábitos no es suficiente. La diferencia entre quienes se quedan donde están y quienes construyen riqueza real está en la implementación. Está en convertir estos conocimientos en acciones diarias, en decisiones consistentes, en un estilo de vida completamente diferente. Durante los próximos minutos, no solo vas a aprender qué hacen los millonarios, sino también cómo puedes empezar a implementar estos hábitos desde hoy mismo, adaptándolos a tu realidad actual. Porque la construcción de riqueza no es un privilegio exclusivo de unos pocos. Es una ciencia que se puede aprender, dominar y aplicar. Hábito 1. La mentalidad de inversión a largo plazo. El primer hábito que separa a los millonarios del resto de las personas es algo que va mucho más allá de simplemente ahorrar dinero. Es desarrollar una mentalidad de inversión a largo plazo que transforma completamente la manera en que ven y usan su dinero. Warren Buffett, conocido como el oráculo de Omaha, lo resume en una frase que ha repetido durante décadas. Mi período de tenencia favorito es para siempre. Esto no es solo una declaración sobre inversiones bursátiles. Es una filosofía completa sobre cómo construir riqueza. Cuando los millonarios toman decisiones financieras, no están pensando en qué pasará el próximo mes o el próximo año. Están pensando en décadas. Están construyendo sistemas que generarán dinero durante los próximos 20, 30 o 50 años. Esta perspectiva de tiempo cambia radicalmente cada decisión que toman. Por ejemplo, mientras la mayoría de personas buscan formas de ganar dinero rápido, los millonarios buscan formas de crear activos que generen ingresos pasivos durante décadas. Mientras otros compran productos que se deprecian, como autos lujosos o gadgets tecnológicos, los millonarios invierten en bienes raíces, acciones de empresas sólidas o en crear sus propios negocios. Esta mentalidad también se refleja en cómo manejan sus gastos. Jeff Bezos, durante los primeros años de Amazon, reinvertía prácticamente todas las ganancias de la empresa de vuelta al negocio. Vivía de manera modesta, manejaba un auto usado y aplazaba cualquier gratificación inmediata porque sabía que cada dólar reinvertido se multiplicaría exponencialmente en el futuro. La aplicación práctica de este hábito para ti es simple pero poderosa. Antes de cualquier compra importante, pregúntate, ¿este dinero me acercará a mi libertad financiera en 10 años o me alejará de ella? Si la respuesta es que te aleja, busca una alternativa que te acerque. Los millonarios entienden que el dinero es como una semilla. Puedes comértela hoy y satisfacer tu hambre inmediata, o puedes plantarla y alimentarte de sus frutos durante el resto de tu vida. La diferencia está en la perspectiva de tiempo. Hábito 2. Viven por debajo de sus posibilidades. Aquí viene uno de los hábitos más contraintuitivos y que más sorprende a las personas cuando lo descubren. Los millonarios viven consistentemente por debajo de sus posibilidades económicas. No es que no puedan permitirse lujos, es que conscientemente eligen no hacerlo porque entienden el verdadero costo de oportunidad. Warren Buffett sigue viviendo en la misma casa de Omaha, Nebraska, que compró en 1958 por 31.500 dólares. Hoy esa casa vale aproximadamente 700.000 dólares, lo cual es prácticamente calderilla para alguien con su fortuna. Podría vivir en una mansión de 100 millones de dólares sin problemas, pero elige no hacerlo. ¿Por qué? Porque entiende que cada dólar que no gasta en gastos innecesarios es un dólar que puede invertir para generar más riqueza. Es lo que los expertos financieros llaman el costo de oportunidad, llevado al extremo. Elon Musk, durante los días más duros de Tesla, cuando la empresa estaba al borde de la bancarrota, vendió todas sus propiedades personales y llegó a dormir en la oficina para reducir gastos al máximo. Bill Gates, incluso siendo ya multimillonario, era famoso por volar en clase económica y buscar cupones de descuento cuando iba a restaurantes. Este hábito no se trata de ser tacaño o de vivir de manera miserable. Se trata de tener claridad absoluta sobre la diferencia entre necesidades y deseos, y de priorizar la construcción de riqueza a largo plazo sobre la gratificación inmediata. La fórmula es matemáticamente simple pero emocionalmente difícil. Ingresos menos gastos igual a capacidad de inversión.
Mientras más amplíes esta brecha viviendo por debajo de tus posibilidades, más rápido podrás construir riqueza real. Los millonarios desarrollan lo que podríamos llamar inmunidad al consumismo. No se dejan influenciar por las presiones sociales de aparentar o de tener lo último en tecnología, moda o lujos. Saben que la verdadera riqueza se construye en silencio, no se exhibe en público. Para implementar este hábito, empieza por calcular exactamente cuánto necesitas para vivir cómodamente, no lujosamente. Todo lo que esté por encima de ese número es tu potencial de inversión. Los millonarios maximizan este potencial al extremo, y tú puedes hacer lo mismo independientemente de tus ingresos actuales. Hábito 3. Automatizan sus finanzas completamente. El tercer hábito que define a los millonarios es algo que pasa completamente desapercibido para la mayoría de las personas, pero que es absolutamente fundamental para construir riqueza. Automatizan completamente sus finanzas personales. Los millonarios no dependen de la motivación diaria para tomar buenas decisiones financieras. No confían en su disciplina para ahorrar o invertir cada mes. En lugar de eso, crean sistemas automatizados que toman estas decisiones por ellos, eliminando completamente la fricción y la posibilidad de errores humanos. Jeff Bezos, por ejemplo, desde sus primeros empleos programó transferencias automáticas que movían un porcentaje específico de cada sueldo directamente a cuentas de inversión antes de que él siquiera viera ese dinero. Bill Gates estructuró sus finanzas de tal manera que una parte significativa de sus ingresos se reinvierte automáticamente en nuevos proyectos y oportunidades de inversión. Esta automatización va mucho más allá de simplemente configurar una transferencia automática para ahorros. Los millonarios automatizan todo su flujo de dinero: gastos fijos, inversiones, fondos de emergencia, reinversión en educación, donaciones caritativas e incluso dinero destinado a gastos personales y entretenimiento. La psicología detrás de este hábito es fascinante. Cuando automatizas tus finanzas, eliminas lo que los expertos en comportamiento llaman fatiga de decisión. Cada día tomamos miles de microdecisiones, y al final del día nuestra capacidad de tomar buenas decisiones se agota. Por eso muchas personas que tienen buenas intenciones financieras por la mañana terminan gastando impulsivamente por la noche. Los millonarios evitan este problema completamente removiendo las decisiones financieras de su rutina diaria. Su dinero se mueve automáticamente hacia donde debe ir, sin necesidad de pensarlo, sin posibilidad de procrastinar, sin tentaciones de gastarlo en otra cosa. El impacto de este hábito es exponencial porque convierte la construcción de riqueza en un proceso que funciona en piloto automático. Mientras tú estás ocupado trabajando, estudiando o disfrutando de tu tiempo libre, tus sistemas automatizados están construyendo tu riqueza en segundo plano, de manera consistente e implacable. Para implementar este hábito, empieza por automatizar al menos el 20% de tus ingresos hacia inversiones antes de que toques ese dinero. Configura transferencias automáticas el mismo día que recibes tu sueldo. Los millonarios entienden que lo que no se automatiza, eventualmente se gasta. Hábito 4. Invierten agresivamente en su educación financiera. Llegamos al cuarto hábito, y este podría ser el más transformador de todos. Los millonarios invierten de manera agresiva y sistemática en su educación financiera. No estamos hablando de leer un libro ocasionalmente o de ver videos en YouTube de vez en cuando. Estamos hablando de un compromiso profundo y consistente con el aprendizaje continuo. Warren Buffett lee entre 500 y 1000 páginas todos los días. Bill Gates lee aproximadamente 50 libros al año, la mayoría relacionados con negocios, economía e inversiones. Elon Musk aprendió cohetes espaciales leyendo libros de ingeniería cuando decidió crear SpaceX, y aprendió sobre baterías cuando se enfocó en Tesla. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. Los millonarios no solo consumen información, la implementan inmediatamente. Leen sobre una estrategia de inversión y la prueban con dinero real. Aprenden sobre un sector económico y buscan oportunidades de inversión en ese sector. Estudian sobre impuestos y reestructuran sus finanzas para optimizar su situación fiscal. Esta educación también incluye rodearse de personas que saben más que ellos. Los millonarios invierten grandes cantidades de dinero en consultores financieros, asesores de inversión, contadores especializados y abogados tributarios. Entienden que el conocimiento de expertos se paga solo cuando se aplica correctamente. Jeff Bezos, durante la creación de Amazon, buscó activamente mentores que habían construido empresas de venta por correo exitosas. Estudió obsesivamente los modelos de negocio de empresas como Walmart y Federal Express. No trató de reinventar todo desde cero, sino que aprendió de quienes ya habían resuelto problemas similares. Los millonarios también invierten en educación formal cuando es necesario. Muchos regresan a universidades para estudiar MBAs, toman cursos especializados en Harvard o Wharton, o contratan coaches personales que les enseñan habilidades específicas que necesitan para el siguiente nivel. Pero lo más importante es que tratan su educación financiera como una inversión, no como un gasto. Calculan el retorno de inversión de cada libro, curso, seminario o consultoría. Y consistentemente descubren que el conocimiento aplicado genera los retornos más altos de todas sus inversiones. La aplicación práctica es clara.
Dedica al menos el 5% de tus ingresos y el 10% de tu tiempo a educación financiera. Los millonarios entienden que el conocimiento es el único activo que se aprecia para siempre y que nadie te puede quitar. Hábito 5. Crean múltiples fuentes de ingresos. El quinto hábito de los millonarios es uno que separa dramáticamente su mentalidad financiera del resto del mundo. Nunca dependen de una sola fuente de ingresos. Mientras la mayoría de personas construyen su vida financiera alrededor de un salario, los millonarios construyen ecosistemas completos de generación de riqueza. Warren Buffett genera ingresos de cientos de empresas diferentes a través de Berkshire Hathaway. Jeff Bezos no solo tenía Amazon, sino también inversiones en Blue Origin, The Washington Post y docenas de startups tecnológicas. Elon Musk simultáneamente dirige Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Esta diversificación no es casualidad. Es una estrategia deliberada basada en una comprensión profunda de cómo funciona realmente la generación de riqueza. Los millonarios entienden que depender de una sola fuente de ingresos, sin importar cuán segura parezca, es extremadamente riesgoso. Pero aquí está el aspecto más importante. No crean múltiples fuentes de ingresos trabajando más horas. Las crean construyendo sistemas que generan dinero sin su participación directa. Inversiones que pagan dividendos, bienes raíces que generan rentas, negocios que operan con managers competentes, regalías de propiedad intelectual, acciones que se aprecian en valor. El concepto clave es lo que los expertos financieros llaman ingresos pasivos. Dinero que llega a tu cuenta bancaria mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras trabajas en otros proyectos. Los millonarios obsesivamente construyen y optimizan estas fuentes de ingresos pasivos hasta que eventualmente superan sus gastos de vida. Esta diversificación también los protege contra crisis económicas. Cuando una fuente de ingresos se ve afectada, tienen múltiples otras que pueden mantener su estilo de vida y seguir generando riqueza. Durante la pandemia de 2020, mientras millones de personas perdieron sus empleos, muchos millonarios vieron algunas de sus inversiones bajar, pero mantuvieron estabilidad financiera gracias a su diversificación. La construcción de múltiples fuentes de ingresos también les permite tomar riesgos calculados que las personas con un solo salario no pueden tomar. Pueden invertir en startups arriesgadas, pueden dejar trabajos seguros para perseguir oportunidades entrepreneuriales, pueden atravesar periodos de inversión intensiva sin comprometer su seguridad financiera. Para implementar este hábito, empieza identificando habilidades o conocimientos que tienes y que puedes monetizar de manera pasiva. Los millonarios entienden que la verdadera libertad financiera viene cuando tu dinero trabaja para ti, no cuando tú trabajas para tu dinero. Hábito 6. Calculan el valor de su tiempo con precisión matemática. El sexto hábito de los millonarios es quizás uno de los más sofisticados y que más impacto tiene en su construcción de riqueza. Calculan el valor exacto de su tiempo y toman decisiones basadas en esta métrica con precisión matemática. Warren Buffett conoce exactamente cuánto vale cada hora de su tiempo basado en sus ingresos anuales y las horas que dedica a actividades generadoras de riqueza. Si una actividad no genera un valor que exceda significativamente este cálculo, simplemente no la hace o la delega a alguien más. Esta mentalidad va mucho más allá de simplemente valorar el tiempo. Los millonarios literalmente calculan el costo de oportunidad de cada decisión que toman. Si Jeff Bezos puede generar $1,000 por hora enfocándose en estrategia de Amazon, no tiene sentido económico que pase 2 horas manejando para ahorrar $20 en una compra. Elon Musk lleva este principio al extremo. Ha estructurado su vida para maximizar cada minuto que dedica a actividades de alto valor. Reuniones estratégicas, decisiones de producto, revisión de innovaciones tecnológicas. Todo lo demás está delegado, automatizado o simplemente eliminado de su agenda. Esta mentalidad también se refleja en cómo los millonarios estructuran sus días. No trabajan más horas que las personas promedio. Trabajan horas más valiosas. Se enfocan obsesivamente en actividades que tienen el mayor impacto en la generación de riqueza a largo plazo. Bill Gates, por ejemplo, programa semanas de reflexión, donde se aísla completamente para leer, pensar estratégicamente y tomar decisiones de alto nivel sobre sus inversiones y proyectos filantrópicos. Entiende que unas pocas horas de pensamiento estratégico de alta calidad pueden generar más valor que semanas de trabajo operativo. Los millonarios también aplican este principio a sus gastos de manera contraintuitiva. Pagan por servicios que les ahorren tiempo, incluso si es más caro. Contratan personal doméstico, chefs personales, asistentes ejecutivos y servicios de entrega, no por lujo, sino porque el tiempo que liberan tiene un valor económico mayor que el costo de estos servicios. Esta perspectiva transforma completamente cómo ven las oportunidades. No evalúan oportunidades solo por su potencial de ingresos, sino por su retorno de inversión en tiempo. Una oportunidad que genera $100,000 pero requiere 200 horas podría ser menos atractiva que una que genera $50,000 pero solo requiere 20 horas. Para implementar este hábito, calcula honestamente cuánto vale tu tiempo basado en tus objetivos de ingresos anuales. Luego empieza a tomar decisiones financieras y de tiempo basándote en esta métrica.
Los millonarios entienden que el tiempo es el único recurso verdaderamente limitado, y lo optimizan implacablemente. Hábito 6. Reinvierten obsesivamente en activos productivos. Llegamos al séptimo y último hábito, que podría ser el más poderoso de todos para construir riqueza a largo plazo. Los millonarios reinvierten obsesivamente en activos que producen más dinero, en lugar de consumir o acumular dinero en efectivo. Este hábito va al corazón de cómo realmente se construye riqueza exponencial. Mientras la mayoría de personas, cuando tienen dinero extra, lo gastan en consumo o lo dejan en cuentas bancarias que pagan intereses mínimos, los millonarios inmediatamente lo canalizan hacia activos que generarán ingresos futuros. Warren Buffett es el ejemplo perfecto de este principio. Berkshire Hathaway, su empresa de inversiones, prácticamente nunca paga dividendos a sus accionistas porque Buffett prefiere reinvertir todas las ganancias en nuevas oportunidades que generen retornos superiores. Ha hecho esto consistentemente durante más de 50 años, y es la razón por la cual una inversión de $1,000 en Berkshire Hathaway en 1965 valdría más de $30 millones hoy. Jeff Bezos aplicó este principio religiosamente durante las primeras 2 décadas de Amazon. En lugar de tomar ganancias de la empresa, reinvertía absolutamente todo en expansión, tecnología, centros de distribución y nuevos productos. Los inversionistas ocasionalmente se quejaban de que Amazon no generaba dividendos, pero Bezos entendía que cada dólar reinvertido se multiplicaría exponencialmente en el futuro. Este hábito también se aplica a inversiones personales. Los millonarios constantemente buscan activos productivos, bienes raíces que generen renta, acciones de empresas sólidas que paguen dividendos crecientes, negocios que puedan operar sin su supervisión directa, inversiones en commodities o materias primas, participaciones en startups con potencial disruptivo. La clave está en entender la diferencia entre activos y pasivos. Los millonarios acumulan activos que ponen dinero en sus bolsillos cada mes. Evitan pasivos que sacan dinero de sus bolsillos cada mes. Un auto de lujo es un pasivo. Una propiedad de renta es un activo. Un gadget tecnológico es un pasivo. Acciones de una empresa sólida son un activo. Los millonarios también reinvierten en activos intangibles extremadamente poderosos. Su red de contactos, su reputación personal, su conocimiento especializado, sus habilidades de liderazgo. Entienden que estos activos intangibles frecuentemente generan los retornos más altos de todas sus inversiones. Elon Musk ejemplifica este principio llevándolo al extremo. Cuando vendió PayPal por $165 millones, no se retiró a una vida de lujos. Inmediatamente reinvirtió la mayoría de ese dinero en Tesla y SpaceX, dos empresas que en ese momento eran extremadamente arriesgadas, pero tenían potencial de transformar industrias completas. La aplicación práctica de este hábito requiere un cambio fundamental de mentalidad. En lugar de ver el dinero extra como una oportunidad para aumentar tu estilo de vida, véelo como combustible para acelerar tu construcción de riqueza. Los millonarios entienden que la verdadera libertad financiera viene cuando tus activos generan suficientes ingresos pasivos para cubrir todos tus gastos de vida. Acabas de descubrir los 7 hábitos financieros que han construido algunas de las fortunas más grandes de la historia humana. Hábitos que van mucho más allá de simplemente ahorrar dinero o trabajar duro. Son sistemas completos de pensamiento y acción que transforman fundamentalmente la relación que una persona tiene con el dinero. Pero aquí está la realidad que debes entender. Conocer estos hábitos no cambiará tu situación financiera. Implementarlos sí. La distancia entre donde estás ahora y donde quieres estar financieramente se recorre con acciones consistentes, no con conocimiento acumulado. Cada uno de estos hábitos puede empezar a implementarse hoy mismo, sin importar tu situación económica actual. Puedes desarrollar una mentalidad de inversión a largo plazo con tu primer dólar. Puedes automatizar tus finanzas con tu primer sueldo. Puedes empezar a vivir por debajo de tus posibilidades desde tu próxima decisión de compra. Los millonarios que estudiamos hoy no nacieron con estos hábitos. Los desarrollaron consciente y deliberadamente, frecuentemente durante años de disciplina y sacrificio. Pero los resultados hablan por sí solos. Libertad financiera, seguridad económica y la capacidad de tomar decisiones basadas en oportunidades, no en necesidades. El camino hacia la construcción de riqueza real no es fácil, pero es simple. Requiere consistencia, paciencia y la voluntad de hacer cosas que la mayoría de personas no está dispuesta a hacer. Pero para quienes implementan estos hábitos sistemáticamente, los resultados son prácticamente inevitables. Si este contenido te ha resultado valioso y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas, construcción de riqueza y mentalidad empresarial, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos estrategias, análisis y conocimientos prácticos que te ayudarán a acelerar tu journey hacia la libertad financiera. La construcción de riqueza es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar en tu vida, y estamos aquí para acompañarte en ese proceso. Suscríbete ahora y comencemos juntos este camino hacia tu independencia financiera.